Diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. 7 ya con 37 minutos. Vamos a hablar de esta tensa situación que se mantiene en Bolivia, como lo señalábamos también, noticia en desarrollo, luego que la tarde de ayer miércoles se generara este intento de golpe de Estado. ¿Con quién vamos a conversar? Todos los que saben. Exacto. El profesor Gilberto Aranda, licenciado en Historia y Comunicación Social, periodista, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y también Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos en la Universidad Alberto Hurtado y gran amigo de nuestra radio. Muchas gracias por la generosidad en la presentación. Cuando hay afecto hay que hacerlo presente. Bueno, bienvenido, Gilberto. Profesor, entremos al área inmediato. Todo esto es de noticia en desarrollo. Está llegando información y estamos analizando sobre la marcha de los acontecimientos. Pero el expresidente Carlos Mesa dijo que esto era un sainete. Sí. Bueno, primero que todo saludar a quienes nos ven. Muchas gracias por invitarme. Creo que la complejidad del caso merita una cierta pausa, al menos para cuestiones de intencionalidad, por lo menos para eso, para qué tipo de casos se trata, si una conspiración, que es lo que se está planteando, en otras palabras, o si en cambio es una cuestión que es parte de la estructura de la historia boliviana y diría de América Latina, que es el músculo como actor político. Entonces, escenario 1 es que estamos ante una asonada militar que no logró la adhesión de otras unidades y por lo tanto yo más que un golpe de Estado hablaría de un golpe fallido y sobre todo un asonado, un levantamiento muy parcial. Escenario 2, Zúñiga leyó muy bien lo que hicieron Ollanta y Antauro Humala el año 2000-2001 y lo que hizo Chávez el año 92 y por lo tanto se estaría lanzando al ruedo a través de una acción de fuerza espectacular. Y escenario 3, que es lo que usted menciona, que en realidad fue un tongo, como se dice vulgarmente, y se pusieron de acuerdo para lo que vimos ayer. Gilberto, también es interesante considerar el factor Evo Morales en toda esta dinámica, sobre todo de la acción que comete finalmente Zúñiga, pero también entender la crisis que está viviendo Bolivia. Lamentablemente, siendo países vecinos, andinos, con una cultura similar, en Chile no tenemos tanto conocimiento por Bolivia como debiéramos, siento yo. Entonces también es importante hablar de la crisis que está atravesando con problemas internos, de escasez de dólares, con todo el tema también rural, la división política, el mismo movimiento al socialismo, ¿no? El partido MAS. Hablemos de ese contexto para que entendamos lo que está sucediendo. Claro, la coyuntura es crítica por donde lo miremos. Es crítica tanto desde lo que es lo económico, escasez de divisas, se ha dicho, yo también agregaría problemas para exportar gas e importar hidrocarburos, ansias y demandas por mejoras en pensiones. No es solo chileno, como pueden verlo, sino que también es latinoamericano, y la crisis política. La crisis política con un movimiento del socialismo que en un momento fue dominante políticamente y que hoy día, en cambio, está altamente fragmentado y dividido en su cúpula, en facciones, la del presidente Arce y la de su liderazgo histórico con visos mesiánicos a veces, de Evo Morales, que, tengo que decirlo, fue quien estabilizó al país en 14 años, con una voluntad de durar y de permanecer sempiterno. Entonces, en ese contexto de fragmentación se abre espacio para la aventura militar, ¿no? Hay quien puede pensar que en este escenario a río revuelto, ganancia de pescadores con insignias, ¿no? Con galones, que intentan de alguna manera irrumpir en el escenario político. Ciertamente la fragmentación es un factor explicante de lo que ocurrió. Yo, sin embargo, como me gustan las miradas un poquito más estructurales, diría, no hay mucho de nuevo en esto. La verdad es que Banzer y Torres, mire, voy a decir solo dos casos que ayer lo recordaba Zúñiga. Torres, desde los militares progresistas, y Banzer desde los conservadores de la historia. Y de hecho el país con más golpes de Estado o intentos de golpe desde la década de los 50 a la fecha. Entre 1920 y 1980 se concretaron, o sea, fueron no fallidos, sino que más bien se ejecutaron y lograron su objetivo, 13 golpes de Estado en 60 años. No fallidos, sino que lo concretaron. Hubo otras intentonas fracasadas. Por lo tanto, efectivamente, es muy cierto lo que está diciendo. Ahora, el escenario está en desarrollo, está bien complejo, no se ve muy claro el origen ni lo que está pasando, pero comencemos por ver qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en Bolivia. Vamos a tomar contacto con el periodista del medio de comunicación Red 1 Televisión, Álvaro Omaechea. ¿Cómo está, Álvaro? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Estamos atentos a sus consultas. Estamos acá, Álvaro, con Alejandro Guillé y nuestro analista internacional, Gilberto Aranda, que también te va a hacer las preguntas respectivas. Pero cuéntanos hasta el momento, en estas primeras horas de la mañana, ¿qué se está viviendo hoy en Bolivia? ¿Qué se sabe de nuevo respecto a lo que se vivió en la jornada de la tarde de ayer? Bueno, a ver, creo que hay dos figuras que se están manejando en Bolivia. Por una parte, el gobierno intenta posicionar una figura de un golpe fallido, un golpe de Estado fallido, y por otra parte, la oposición un autogolpe. Ya, lo cierto es que en este momento todo volvió a la normalidad. Ya hay cerca una decena de militares aprehendidos. De hecho, hoy en la mañana se va a desarrollar la audiencia de medidas cautelares del general Zúñiga y del comandante que lo habría acompañado. El gobierno sacó a la luz ayer, al final de la jornada, unas declaraciones que habría hecho Zúñiga ante las autoridades policiales y de la Fiscalía, indicando que su intención era realizar un golpe y que le habían fallado algunos jefes militares de algunas unidades acantonadas cerca a la sede de gobierno, acá en poblaciones allegadas a La Paz. Es lo último que se conoce después de ayer haber visto comercios abarrotados, filas largas en gasolineras, cajeros automáticos ya desabastecidos de efectivo. Básicamente un momento fuerte para la sociedad, ¿no? Y sumando a toda esta crisis que ustedes comentaban, que no es ajena a nuestra realidad, de falta de combustible, falta de dólares, una creciente incomodidad, insatisfacción de la población por todo lo que está sucediendo en el ámbito político principalmente, y un ámbito político que tiene polarizado al país entre un Evo Morales y un Luis Arce Catacora, que ambos son del mismo partido. Claro. Lamentablemente han dividido a los movimientos sociales, dirigentes y todo lo demás, y nos han sumido en una batalla política de un solo partido, ¿no es cierto? Y es la realidad de Bolivia en este momento. Gilberto. Hola, muy buenos días. Lo escucho con mucha atención y quisiera saber qué hay acerca de la versión que echó a correr el mismo general Zúñiga respecto a que se habría entrevistado la jornada del domingo anterior con el presidente Arce respecto a la posibilidad donde el presidente Arce le plantea la posibilidad de sacar blindados a la calle, mostrarlo, exhibirlo. ¿Qué hay acerca de eso? ¿Se entiende que es simplemente una maniobra desesperada de Zúñiga o está realmente investigándose? Bueno, mire, tuvimos la oportunidad de conversar con la ministra de la Presidencia, la primera autoridad del gobierno en este momento, después del presidente, y nos informó que habitualmente fines de semana el presidente realiza deporte con algunos jefes militares, policiales, algunos miembros del gabinete, y tuvo la oportunidad el fin de semana de compartir un partido de básquet con el general Zúñiga, pero no puede dar fe, la ministra dice, nunca hubo la conversación de movilizar tropas, ni la consulta siquiera. De hecho, la conversación fue de no más de 10 segundos el día del partido, dice, ¿no? Porque el presidente tenía otras actividades que hacer, simplemente se resumió a hacer un partido de básquet y el saludo y terminó ahí. Bueno, debemos decir que el general Zúñiga ya tiene antecedentes de este tipo, ¿no? Él era jefe de inteligencia de Evo Morales en su momento, cuando era coronel. Había movido muchos efectivos militares en la frontera con Chile, por ejemplo, en la frontera con Argentina. Es un general que tuvo un pasado no muy claro, si quieren, que se prestó a malas interpretaciones muchas veces por su actuar. Ahora, este movimiento que vimos ayer, ¿cuán extendido llegó a estar? Se tiene antecedentes muy vagos todavía, se dice que le fallaron. Las imágenes muestran un contingente más bien acotado, se habló de tanques, pero lo que choca contra el Palacio de Gobierno es una tanqueta, no es mucho más aparentemente. Pero en el interior, en los alrededores, ¿hubo también movimientos militares, desplazamientos de tropas, o fue algo muy focalizado?
Fue algo muy focalizado, honestamente, y es por eso que muchos políticos de opositores consideran que esto fue armado. Porque solo se resumieron a tomar Plaza Murillo, entraron vehículos de asalto, entraron tanquetas, uno de esos vehículos de asalto dañó la puerta de Palacio Quemado. Ahí es donde, una vez haber dañado la puerta, Zúñiga a los medios de comunicación declaraba indicando que él va a tomar Casa Grande de Pueblo, y Casa Grande es desde donde gobierna Luis Arce. El encuentro que se dio entre Zúñiga y Luis Arce fue en las puertas de Palacio Quemado, donde Luis Arce le pide que retroceda y Zúñiga le dice: no, ya es tarde. Ya es tarde, y más bien les reclama la falta de lealtad por parte del presidente a las Fuerzas Armadas y le expresa su molestia de muchos jefes militares a decir de Zúñiga, ¿no? Y eso lo tenemos registrado en muchas imágenes, en el encuentro que tuvo cara a cara el presidente, parte de su gabinete y los jefes militares que estaban acompañando a Zúñiga en ese momento. Desde La Paz, Bolivia, estamos conversando con el periodista Red 1 Bolivia, Álvaro Ormachea. Antes de darle el paso a Gerardo, que tiene, Gilberto, perdón, que tiene, obviamente, hay una pregunta. Solo preguntarte también por el nuevo grupo de militares, ¿no? En este caso, el alto mando. ¿Qué señales hay respecto a la lealtad que podrían tener con Arce? Mire, este alto mando militar estaba esperando cerca de 3 años una oportunidad, porque en este último tiempo, en los últimos 14, 15 años, estos gobiernos de Evo Morales y Luis Arce en particular decidieron postergar las generaciones de muchos militares. Sabemos que cada año deberían de asumir o pasar a la reserva algunos. En el caso de, en su momento, Calimán, ahora Zúñiga y otros altos jefes militares, se prorrogaron, tuviendo que pasar muchos otros jefes militares que por puntuación, historia, su trayectoria debería de tocarles ser comandantes, pasaron a las reservas sin tocar ningún cargo importante. Entonces esas molestias se venían arrastrando, y estos nuevos oficiales estaban esperando esta oportunidad. No son los oficiales que tenían más puntaje, si queremos, los más probos, si quieren tomarlo así, pero sí juraron lealtad al presidente. Entendemos que para tomar esta decisión el ministro de Defensa tuvo acercamientos con muchos otros jefes militares. Nosotros día antes, ya en nuestro medio de comunicación, habíamos hablado de una posible destitución de Zúñiga. Incluso a la mesa de redacción de noticias nos llegó 2 posibles nombres sustitutos de Zúñiga, los que tenían un puntaje relativamente bueno, de regular para arriba, si queremos, pero que no lo han sido tomados en cuenta, imaginamos, por este tipo de revuelta. Y han decidido poner a estas otras personas que sí gozan de confianza, principalmente del ministro de Defensa, que es el que conoce muy bien a las Fuerzas Armadas. Gilberto. Sí, 2 cuestiones muy breves. Una, ¿cómo un militar con los antecedentes que usted describe permanece en primera línea, e incluso usted está refiriendo que fue prorrogada su opción de salida? ¿Quiere decir de que la autonomía de las Fuerzas Armadas sigue siendo tal en el caso de Bolivia? Todos entendemos que durante la época del gobierno de Evo Morales, Ayma, la verdad es que hubo un trabajo sobre las Fuerzas Armadas. Y 2, ¿qué pasa con el movimiento del socialismo si está tan fragmentado? ¿Hay otra fuerza alternativa que en esta coyuntura se perfile a futuro? Y bueno, a ver, iniciando por lo último, que creo que es lo más fuerte y nos está arrastrando a una convulsión social bastante grande, porque, les reitero, para opositores este movimiento de ayer fue una revuelta, no fue un intento de golpe, no fue algo casual de una molestia de los militares, sino fue algo planificado. Para gobierno nos están poniendo la línea de esto fue un intento de golpe y van a pagar las consecuencias todos los que habían intentado, pero el movimiento al socialismo en este momento habla de 3 facciones: la facción de Luis Arce, la facción de Evo Morales y una posible nueva facción del
vicepresidente David Choquehuanca, que es el presidente nato de la Asamblea Legislativa, donde ya perdió la mayoría Luis Arce. De hecho, Evo Morales tiene una fracción más grande que Luis Arce en la Asamblea. Y David Choquehuanca tiene un grupo de indígenas, digámoslo así, que los respaldan. En este momento está muy fraccionado y han decidido politizar nuestra situación, que creemos que es la mejor forma de distraer el tema económico, principalmente el tema económico que estaban surgiendo en estos últimos días, transporte pesado que reclama dólares porque no pueden hacer las transferencias con las cargas internacionales, gremiales que no pueden hacer la importación de productos, falta de diésel. Lo último que surgió en el panorama político fue la importación de un diésel ruso que habrían llegado a puertos de Arica y haberlo importado directo a Bolivia. Sabemos que si esa operación se hubiese concretado nos ponía en problemas, si quieren tomarlo así, con Estados Unidos. Y tenemos un flujo interesante de economía con Estados Unidos, exportamos bastante, y esos problemas los acorralando a este gobierno de Luis Arce. Y en la actualidad, para muchos opositores, lo que ayer pasó podría soslayar, distraer la atención de la gente y quizá conseguir un baño de popularidad del presidente, ¿no? Álvaro, muy agradecido por este contacto. Veremos cómo evoluciona la situación en Bolivia y ahí le llamamos nuevamente para, si nos colabora, poniéndonos al tanto de lo que está aconteciendo en la República de Bolivia. Un abrazo, Álvaro, muy gentil. Gracias. Álvaro Ormachea, periodista de Red 1 Bolivia desde La Paz. Nosotros seguimos entonces con nuestro invitado, que es de la Casa La Verdad, Gilberto Aranda, para este análisis. ¿Qué sensación también te da en relación al análisis o lo que nos acaba de señalar el periodista de lo que se está como digiriendo de alguna manera, decantando un poquito en estas primeras horas luego de este intento de golpe? Bueno, hay que decir que Zúñiga ya fue detenido. Sí. Ayer. Hoy día lo procesaban. Así es, no, va a ser procesado y enjuiciado, eso no me cabe ninguna duda. Bueno, me parece que en parte se confirma lo que decíamos al principio respecto a que esta crisis tiene como telón de fondo la fragmentación del movimiento socialismo, que de alguna manera abre espacio para las aventuras militares. Ahora, a mí lo que me preocupa es que me parece que estos espacios de autonomía militar, con generales que yo no diría se mandan solo, pero más o menos hacen lo que quieren, es bien riesgoso y tiene que hacernos también meditar respecto al grado de autonomía de las Fuerzas Armadas y la estelaridad que recobran en América Latina. Yo tengo que decir que esto no me parece solo de boliviano, quizás este es el caso más brutal. Brasil, Perú, en Brasil, en Colombia, Venezuela, en Perú, en Ecuador, donde muchas veces son árbitros. Y cuando uno ve que la gente pide mayor presencia en las Fuerzas Armadas, con la cual yo estoy de acuerdo en algunos casos, también yo creo que vale la pena hacer una discusión pública primera y después un proceso de modernización para la polivalencia. No puede ser automático. Buen punto. Ahora, ¿qué pasa con la oposición en Bolivia? Porque fue bastante atomizada después que le pasaron la máquina por encima del intento de la expresidenta que se autoproclamó contra Evo Morales. Hubo un intento golpe, una movida rara, sacaron a Morales, entró una presidenta que duró muy poco y que intentó una política bien represiva. Sí, pero estaban pidiendo la liberación de los presos. Él pidió la liberación de los presos políticos. Sí. Yo lo primero que quiero decir que me parece como que ella tuvo un juicio en orden y conforme a la Constitución. ¿Janet Áñez? Exactamente, la expresidenta Áñez. Yo dudaría de su calidad de preso político. Sí. No la considero. Pero también tengo que reconocer que a mí me parece que ella recibió el testigo y que hubo un grupo muy amplio, algunos también detenidos, otros me parece que no, probablemente algunos militares, a eso me refiero, que estuvieron tan o más comprometidos en la salida del poder de Evo Morales, el golpe blando que le dieron a Morales, y que más bien se han concentrado en Áñez. Yo eso, si quiero decirlo, yo entiendo que en todos estos procesos hay transacciones, y me parece que tal vez intentaron darle una señal de tranquilidad a los cuerpos castrenses para no juzgar a todos, que es lo que finalmente provoca esta cuestión. Gilberto, ahora, perdón, pero la oposición en concreto, ¿existe o está desaparecida? Está también muy, a mí me parece languidecente. También Fernando Camacho también está detenido, quien acompañó a Áñez.
Y por lo tanto, incluso yo diría que lo que ha sido el movimiento tradicional de autonomía en el oriente, en la luna creciente, exactamente, hoy día el impulso autonómico está más tranquilo. Estamos todos pendientes de lo que puede pasar con el movimiento del socialismo, y hoy el periodista que nos acompañaba fue muy claro, decir que esto no es solamente Evo Morales y Arce, sino que está Choquehuanca. Creo que ese elemento hay que considerarlo. Y quiero detenerme en Evo Morales porque es una figura bastante controversial, y lo comentábamos, ¿no? Ya 13 presidencias y quiere, como tú bien señalabas, estar eternamente en este cargo. Está ahora con declaraciones como que si fuese presidente de facto, con toda esta disputa donde claramente Arce se desapega, ¿no? Se escinde de él cuando asume, que es algo que quizás vamos a ver, de hecho, en México, no sé, es una de las cosas que vamos a ver también ahí entre AMLO y Sheinbaum. No sabemos, pero bueno, cuando uno tiene poder y es el jefe, o en este caso la jefa de Estado. ¿Qué se puede hacer con la figura de Evo Morales? Porque claramente, independiente de esta asonada, él está intentando volver a presidir Bolivia contra todo el reglamento constitucional. Sí. Me hablaban ayer de algunos espacios, resquicios que se pueden utilizar en la misma Constitución para, de alguna manera, poder presentarse. De hecho, él, la verdad es que le habían dicho que no, el 2017, en un referéndum, y finalmente decide postular, va perdiendo, hay un apagón y pasa a la delantera. Todas esas son las dudas. Se abren espacios para las aventuras militares, policiales primero y militares después en ese caso. A mí me parece que Evo Morales ha sido un actor. Por cierto, no con la espectacularidad de Zúñiga, pero sí un actor en esta crisis. Es una pena porque yo tengo que decir que, más allá que guste o disguste, quien estabilizó a Bolivia con 14 años fue Evo Morales, quien tradujo esa minoría sociológica en mayoría efectiva del mundo indígena, que era lo que correspondía, porque son el 60% de la población, fue Evo Morales, pero este ánimo de perdurar, este carácter mesiánico es casi un atavismo, y finalmente hoy tiene a Bolivia también en parte conflictuada por esto. Creo que acá hay una opción que tendrían que ver los bolivianos, no me corresponde a mí decir que va por ahí, pero sí es una opción, la de Choquehuanca, porque si está tan disminuido, tan esmirreado el ascendiente de Arce, pues la opción tendría que venir por otro camino, y al mismo tiempo creo que Morales ha gastado bastante fuego, amigo, en la actual situación. Sí, además que dice que estuvo también bastante detrás de todo este ambiente de desestabilización de los últimos meses. Es la creación de ambiente, eso es. Sí, está metido en eso. Gilberto Aranda, te cambió el nombre, perdona, suelo hacer eso. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana acá en Línea 1 con este análisis internacional de lo que está sucediendo en Bolivia, y señalamos, ¿no? Noticia en progreso todavía. Un placer estar con ustedes, buenos días. Gracias. Que te vaya bien. Son las 8 en punto. Y la pausa respectiva.